012. ¿Te acordás, patito ingrato? Cuento de Juan Draghi Lucero. Juan Draghi Lucero nació en Santa Fe en 1895. Murió en Mendoza en 1994. Folclorólogo y escritor. Obras: Cancionero popular cuyano, Las mil y una noche argentinas de 1942, El loro adivino, El hachador de altos limpios, La cabra de plata, Sueños, entre otros. Fundador de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, docente en la Universidad Nacional de Cuyo, Premio Conex de Platino 1984 en la disciplina regional. El cuento que sigue se extrajo de Las mil y una noche argentinas, coedición de Ediciones Culturales de Mendoza y Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, editado en Buenos Aires en 1992. Este era un mocito muy bueno y rendido, que ansiaba rodar tierras para conocer el mundo. Era tan pobre como trabajador, pero no le lucían sus trabajos por más que hiciera. No alcanzaba a darle a su mamita las ayudas que soñaba por medio pagarle los trabajos de su crianza. Un día, al verse tan abatido, se le hincó a la vieja de su madre y le pidió el permiso y la bendición para ausentarse de su lado. La pobre se bañó en llanto, pero tanto lo vido sufrir a su hijo que al fin le acordó su licencia. Permiso le dio para alejarse, con tal que al año cabal volviera a su lado, como quiera que le fuera en sus andanzas. Loco de cantora alegría, el mozo se aplicó a preparar sus pocas cositas, aprestándose para el viaje. Se proveyó de 3 pares de donosas hojotas, cazó unos choiques con lo que se aprovisionó la chaya, y con muchos guanacos que logró matar, se hizo del charqui suficiente para el viaje. Mientras tanto, la viejecita de su madre no paraba con la aguja. Le surció 2 camisitas que tenía y le lavó toda la ropa y lo proveyó de pañuelos. Una tía, del que era regalón, le dio un atado de semitas al rescoldo, sopaipillas y manjar blanco y otros regalos. Ya bien provisto, el rodador de tierras esperó una noche de luna y después de despedirse de su madre y merecer su bendición, ganó los desiertos a la hora profunda de la medianoche. Caminaba y caminaba por esos campos. Cuando se le terminó la huella, siguió la senda, y cuando se desvaneció ese caminito de los pedregales, cortó los campos amargos, siempre endereceras del naciente. Caminó y caminó y siguió caminando. Viajaba de noche con el frescor de las sombras, y de día, cuando calentaban los soles, dormitaba al reparo de añosos algarrobos o chañares. No bien calmaban los rigores del sol quemante, el rodador de tierras se compartía las alforjas con los bastimentos al hombro
y se agachaba a caminar. Y caminaba y caminaba. Un día, al aclarar, divisó un humito en la lejanía y al momento siguió esas dereceras. A los 3 días llegó, muy cansado, a un caserón perdido en los campos. Tan rendido llegaba el mozo que no se paró a pensar en quién podía vivir en semejante caserón. Se allegó a los portales, batió sus palmas y dijo: Dios gracia, Dios gracia. Nadie salió a recibirlo. Solo respondió el gruñido de una chancha, muy grande y terrible, que estaba atada a un grueso palenque con tamaña cadena de fierro. Dios gracia, repetía el mocito, al tiempo que andaba sonoros golpes de manos. Nadie le contestó, pero la chancha encrespaba sus cerdas y mostraba, terrible y sanguinaria, sus colmillos cruzados. Con desencanto, el mozo levantó sus alforjas y se las acomodó en los hombros. Ya recogía su ponchito para seguir la marcha, cuando, viniendo del campo a los resollidos, se le apareció una vieja alta y negra. Con mucho descubrimiento le preguntó que qué andaba haciendo por los portales de su casa. Señora, dijo el mocito con el sombrero en la mano, hace días y semanas que ando rodando tierras en busca de un trabajito peno, y si usted le diera una tarea a estas manos, qué gusto yo la sirviera. Contestó la vieja, poco amiga soy de darle trabajo a los forasteros, porque no se sabe con quién se cruzan tratos y confianzas. En mi casa me crié al lado de mi madre, señora, y en mi pueblo se nos conoce por gente de bien. Pobres somos, pero de honra y de servicio. Bueno, contestó la vieja, te voy a conchavar, mocito, pero ha de ser con la condición y base de por medio que cumplirás lo que te mande, punto por punto, y nunca has de atreverte a hacerme la más chicha de las preguntas sobre lo que veas y oigas en este caserón. A la primera falta te verás echado al desierto y con alta pena encima. Pago al mes 7 patacones y cama y comida, y ya me está pareciendo mucho. Poca es la paga y raras las obligaciones, pero me quedo, señora. Ya no sé a dónde dirigir estos pasos y no he de volver con la derrota a mi pueblo. Quedo a su mandado, mi ama. Ya mismo te ponís a llenarme de agua aquel tinajón grande con este arnero. Y sacó un arnero debajo de su tapado y se lo alcanzó al mozo. Él levantó los ojos para preguntar cómo se podía acarrear agua en un arnero, pero una mirada terrible de su ama lo llamó a silencio y compostura. La vieja se fue yendo como en un remolino de viento, y el mozo se allanó a trabajar.
Fue al pozo y llenó el arnero, pero apenas lo levantaba se le escurría toda el agua. Volvió a hacerlo con mayor ligereza y no había dado un paso en dirección al tinajón cuando ya no le quedaba ni gota en la herramienta. Apeló a toda su diligencia, sumergió el arnero en el agua y en un abrir y cerrar de ojos lo sacó y corrió hasta el tinajón, y apenas si llegaron 3 gotas. Más se apuró el mozo y así pudo contar hasta 5 gotas en cada viaje a la carrera. Pero el tinajón era tan grande, ya se le venía la tarde encima y se le comenzaba a nublar la vista de tanta fatiga y tribulación. ¿Qué está haciendo el mozo?, preguntaron a su lado. Se dio vuelta y contempló el rodante a una niña 100 veces más preciosa que un clavel del aire. Cerró y volvió a abrir los ojos, como ante la aparición de un ángel del cielo. «Ay, mi niña», se quejó por fin, «que me he puesto mi ama al llenar aquel tinajón con este arnero, y hasta aquí mi trabajo es vano y sin esperanzas». «Yo nunca he visto acarrear agua en arnero», dijo ella, sonriente. «Ni yo tampoco, mi niña, pero este y no otro es el mandato de mi ama, y debo obedecer a su voz y dirección, sin preguntar ni media palabra». «En mal lugar ha venido a caer, mozo», respondió la niña pensativa. «Y ahora quiero que me cuente cómo y por qué ha llegado a estos portales tan falsos. Y ha de decirme la historia de su vida con los opuestos caudales de penas y alegrías». Se allanó el mozo a contar de su suerte los rigores. Ella lo escuchaba con toda la fuerza de su pensamiento. Cuando el forastero le habló de sus esperanzas, de sus fatigas y sinsabores, tristes suspiros levantaron el pecho de la niña, y no bien terminó su relación el caminante, 2 lágrimas rodaron por la hermosa cara de ella. Al fin dijo: «Mal encaminó sus pasos, mozo rodante, y justo hubiera sido una mejor suerte. ¿Qué hacerle?». Los 2 se quedaron en sus pensamientos, sin hallar qué decirse. Al fin, ella preguntó: «¿Cómo se llama, forastero?». «En mi casa me llaman Mocito, y a mí Florcita». Se dieron mano de amigos y siguieron hablando a media voz. Mucho hablaron, y fue un cambiar de maduras razones las que cruzaron. Le dijo Florcita que ella era hija de la vieja mala, que esa viejona era una bruja de las más finas y que era mucho el mal que hacía porque era tan grande su poder. «Pero», le aclaró ella, «yo también tengo algunas artes y con la gracia de Dios las encamino al bien». Enseguida enseñó al mozo cómo se llenaban tinajas de agua con un arnero, y al momento el rodante se puso a la obra. Al poco rato después, el tinajón se le salía el agua por la boca. «Ya va siendo hora que vuelva mi madre», dijo Florcita. «Me voy, pero luego nos veremos». Y se fue.
En la punta de un viento se apareció la vieja. En llegando preguntó con desabrimiento cómo iba esa tarea. Reciencito la acabo, mi ama, contestó el mozo. La vieja se dejó estar un buen rato mirando el tinajón llenito de agua. Dijo, es de verlo y no creerlo. Allí se quedó otros momentos muy cavilosa y resollando. Al fin volvió a decir, ya mismo te vais a la cocina a cenar, y en cuantito acabís de comer, te vas a dormir al cuarto que yo te señale, y mañana, antes que se apague el lucero, nueva tarea te elegiré. Y desapareció la vieja en las sombras de un tierral. Se allegó al mozo a la cocina. Ahí estaba la niña Florcita con un viejito tan humilde como abatido. Le presento a mi padre, le dijo ella, y al momento se dieron las manos con el viejo. Soy su amigo aquí y a donde quiera, así en las buenas como en las malas, se dijeron y quedaron de amigos. Al momento se sentaron sobre calaveras de buey, y fue para anudar palabras. Bueno era el viejo y de sangre liviana. Le pasó la tabaquera al mozo para que armara su cigarro, y siguieron cambiando razones de amistad y comedimiento. Mientras tanto, la niña hizo un asado y la sopa, que sirvió a su padre y al mozo. Apenas terminaron de cenar, ella cebó mate para los tres y pidió a su padre que contara un cuento para acortar la noche. El viejito repasó los hondos de su memoria y contó preciadas maravillas de tiempo de la antigüedad, de cuando hombres y animales se pasaban el habla y juntos emprendían trabajos que de solo nombrarlos da miedo. Siguiendo las desavenencias de los cuentos, Mocito y Florcita se encontraron las manos y se dieron calor, mientras oían las porfías del bien y del mal por los caminos atravesados del mundo. Pasada la medianoche les cayó la vieja, y con lo más agrio de su voz mandó a todos a dormir. De los 3 cuartos que había, ella y el viejo se apartaron al del medio. Mandó a Florcita al de la derecha y al mozo al de la izquierda. Ya se estaba acostando el forastero cuando se paró la vieja en la puerta de su pieza. Cuando quiera que yo te llame a deshoras de la noche, me habéis de contestar, le advirtió. Está bien, mi ama, contestó el mocito. Y rodaron las horas en las negruras de la noche. Varios sueños habían pasado cuando la vieja se sentó en su cuja, resollando, y después de escuchar mucho rato gritó, «Florcita». «Señora», le contestó la voz adormilada de su hija en el cuarto derecero. «Mocito», volvió a gritar la vieja. «Señora», contestó el mozo, entre dormido y despierto, en su cuarto de la izquierda. La vieja mala siguió resollando otro tanto hasta que el viejo le pidió que lo dejara dormir. Se acostó la vieja
La vieja dormía en la cama y el viejo en el suelo. Al otro día, al amanecer, los hizo levantar a todos de un solo grito. Se le arrimó al mozo con un cántaro en la mano y le dijo: con esto me la vas a dar agua a la chancha hasta que diga es basta. Y desapareció la vieja en las neblinas de la madrugada. Se puso el mozo a acarrearle agua a la chancha con el cántaro lleno, pero antes de arrimárselo a la trompa, ya la muy ansiosa se lo bebía todo de un sorbo. Se apuró el conchavado en su trabajo, mas esa chancha terrible le volaba todo el agua antes de tocarla. Así se le hizo el mediodía al pobre y ya no daba más de cansado. Siguió en la porfía, pero las piernas se le doblaban de fatiga y la bestia cada vez tenía más sed. Desesperado, iba a tirar el cántaro cuando se le apareció la niña Florcita y dijo sus palabras al viento. Al momento la chancha no quiso beber más y se echó al suelo, a los resollidos. Venga, mozo, descanse, que ya ha trabajado mucho, le dijo ella y le regaló un plato de flores de maíz. Allí se sentó el mozo a su lado a comer el rico manjar. Cansado y hambriento, escuchó los consuelos de Florcita, que tanto se condolía de su suerte abatida. Gracias, mi niña, contestó al fin el mozo. Si no fuera por sus buenas artes, ¿cómo hubiera yo salido con bien con mis dos tareas? ¿Qué sería de mí sin su ayuda? Iba a contestar la niña cuando vieron un remolino negro por los campos que vino en dereceras del caserón. Allí viene mi madre, dijo Florcita asustada. Fuerza es que me vaya. Mañana volveré a su lado. Y se fue la niña, y al momento llegó el remolino de viento y tierra negra. Cuando medio se calmó el alboroto del ventarrón, arrastrado, se apareció la vieja mala entre el tierral. ¿Le diste de beber a mi chancha?, preguntó. Sí, mi ama, le contestó el mozo. Y al fin se le calmó la sed. Se arrimó la vieja a su chancha regalona y vio que no quería más agua y que se había echado al suelo con tamaña panza. La vieja y la chancha cambiaron señas de amistad y entendimiento. La mujerona se agachó y le rascó el lomo y el animal le correspondía con sus uñas partidas. Así estuvieron un rato, pasándose caricias y entendimientos. Ya la bruja se levantó y anduvo dele murmurar a los resollidos. Más que raro me está pareciendo todo esto, se dejó decir, echando miradas de desconfianza por todos lados. Al fin despachó al mozo. Por hoy has cumplido la tarea. Mañana te alcanzaré otra, y a ver si sabís cómo se hace. Ya te estás yendo a la cocina a cenar. Se fue a la cocina, y allí encontró a la niña con el viejito de su padre. Hablando bajito estaban los dos. Se sentó el rodante en una calavera de buey y al rato
cenó con el padre y la hija. Ella hizo una mazamorra y mientras comían la raspita de la olla, le pidió a su tata que contara esos cuentos de los antiquísimos. Y volvió el viejo a anudar el encanto de olvidadas hazañas y derrotas en los llanos y cordilleras. El mozo y la niña linda enlazaron sus manos y buscaron el calor de sus pechos, mientras que el viejo navegaba por otros mundos en seguimiento de empresas imposibles. En esto estaban cuando, de repente, se apareció la vieja tapando la puerta de la cocina y mandó a todos a dormir con la voz más desabrida. Se fue el mozo a su cuarto, la niña al suyo, y la vieja y el viejo al cuarto del medio. Se acostaron todos, y apenas habían dormido el primer sueño, cuando la vieja se sentó en su cuja, a los resollidos, y ya le pegó el grito a su hija y luego al mozo. Voces entredormidas le contestaron, y se volvió a acostar la vieja y a dormir otro sueño, pero desconfiada como era, volvió a reclinarse en su cuja y a llamar a los durmientes. Señora, contestó su hija a la derecha, y señora, respondió el mozo a la izquierda. Todavía se quedó la vieja cautelando largo rato en las deshoras, hasta que al fin la venció el sueño y se tumbó a dormir a los ronquidos. Continuación, pista 013.